A ver, buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Buenas noches, profe. Vale, buenas noches a todos. No sé, esperar un minutico más para iniciar, pues, como corresponde. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. Entonces, pues, mientras tanto, entonces esperemos ahí un minutico más. Ya les han dicho a las y 42, así que minutico más yo creo que no hay problema, mientras terminan de sorber el café, que siempre se demora calentándose un poquito. Mm, Entonces, bueno, ahorita, pues como ya les dijo el profe Leonardo, vamos a trabajar lo que es la sesión de inglés. Pues nosotros vamos a tener 3 sesiones en las cuales pues vamos a trabajar principalmente lo que es estrategias. Entonces ya les comentaré un poco de qué se trata. Quiero que tengan en cuenta eso que les acabo de decir de estrategias, porque esa va a ser la clave de todo. ¿Listo? Em, No sé, esperemos un minutico más, así 44, yo creo que es buena hora para iniciar como corresponde. 45, de 45, número redondo. Que ya. Mi cámara se ve bien, no se ve pixelada, no, sin problema. Sí, se ve bien. Clarísimo. Se ve Clarísimo. clarísimo el equipo que tiene ahí detrás. El full equipo. Perfecto. Ah, sí, ese no se borra, lo siento. Lo importante es que me vean bien esta parte. Esperen, lo dejo un poquito más arribita porque pronto ahí está bien. Incluso, no, esperen, lo dejo acá. Esperen de ahí. Yo creo que ahí está bien. Creo que ahí está bien. Listo. Ahí me ven bien, ¿no? Listo. 10 puntos en esa parte. Ok, vamos a iniciar entonces. Bueno. Entonces, primero que todo, muy buenas noches para ustedes. Es un placer para mí acompañarlos el día de hoy y me place pues precisamente porque pues estoy con estudiantes que pues están en su proceso universitario, que van a hacer su prueba Saber Pro, que pues la idea es que tengan un buen desempeño y que puedan pues obviamente lograr pues con ello muchas de sus metas, que pues eso es lo más importante. Finalmente pues siempre hay que pensar en los objetivos que tenemos. Entonces me va a presentar en primer lugar, pues que es lo primero que siempre pues ahora educación tenemos en este caso. Mi nombre es Carlos Alberto Gómez Jiménez, soy licenciado en Filología e Idiomas Inglés de la Universidad Nacional de Colombia. He trabajado, bueno, ahorita estoy haciendo una maestría en TICS en la Universidad Pedagógica. Estamos ya terminando. Y pues he trabajado más o menos 12 años aproximadamente en todo lo que tiene que ver con entrenamiento a pruebas de estado, no solamente Saber Pro, sino también Saber 11. También he trabajado con estrategias de lo que es pruebas oficiales de inglés, como por ejemplo el CAT, el PET, el IELTS, que son de Cambridge, otras pruebas también desde el contexto americano, como lo son el TOEFL, el Michigan. Entonces, pues digamos que gracias a esa experiencia, pues ya he como observado algunos elementos que pues les pueden servir bastante para lo que va a ser la prueba. Antes de empezar todo, antes de pues compartirles pantalla y empezar con todo lo que va a ser la clase, sí quiero hacer dos claridades, porque es nuestra primera clase y quiero que pues queden claras algunas cosas. Entonces, primero, más o menos, ¿alguien me puede decir cuántos somos acá más o menos?
¿Quién me dicen? Más o menos por ahí, entre 20, 30, 25. Cuenten ustedes más o menos. ¿Quién me quiere decir? Dice 31. 31. Entonces, quitando al profe Leonardo y quitándome a mí, más o menos somos 29, 28 personas en cuanto a estudiantes. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál el nivel de todos en inglés va a ser el mismo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Señor? No, profe, no es No. el mismo, no. Ole, no va a ser el mismo. Y seguramente vamos a encontrar en este proceso, pues seguramente van a haber estudiantes que tienen un nivel, digamos, bastante aceptable o bastante bueno desde la parte de inglés, así como vamos a encontrar estudiantes que pues tienen un nivel básico y es normal porque pues cada uno está como en su nivel de conocimiento, cada uno tiene su ciencia, a la cual pues profundizan. Y pues eso normal que algunos, por ejemplo, no hayan tenido tanto acercamiento en el inglés como si otros en este caso. Entonces, ¿por qué quiero dejar eso claro? Quiero dejar eso claro porque es importante que entiendan que más que una clase de inglés, de intercambio comunicativo que pueda tener con ustedes, lo más importante de esta clase es que es una clase de estrategias. Y cuando yo señalo que son clases de estrategias, me refiero a estrategias a largo, a mediano y a corto plazo que le pueden servir absolutamente a los de todos los niveles. Sin embargo, aquellos que tengan un nivel, pues digamos que es de inicio, porque pues no ha tenido tanto acercamiento para el inglés, sí la recomendación es que empiecen a trabajar con las estrategias a largo plazo que yo les vaya a dar. Con los que ya más o menos están como en ese proceso de un poco afianzamiento del lenguaje, pues empiecen a, primero, seguir utilizando las estrategias a largo plazo, pero también ir practicando las estrategias a corto plazo. Los que recién se están familiarizando, es importante que empiecen a trabajar de manera profunda en practicar pues lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces eso quiero que quede claro porque entonces alguien me podría decir, bueno, vamos muy rápido, vamos de pronto con menos tiempo, entonces, y si quiero dejarlo claro, pues en aras del tiempo, igual, la idea es que las estrategias les van a servir a todos en mayor o menor medida, entonces, lo importante es que empecemos a trabajar eso. Dicho esto, la segunda recomendación es que, pues obviamente, intenten realizar los ejercicios que hagamos acá a conciencia. No importa si tenemos un buen o mal resultado, yo no les voy a calificar que tengamos un buen o mal resultado porque aquí lo que me interesa es ver precisamente en dónde nos estamos equivocando. Entonces la idea es que ustedes a conciencia pues miren más o menos el proceso, independiente de que tengan mucho nivel o no. Si no tienen nivel e igual van contestando, pues van mirando cositas. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir pantalla en este momento. Arreglo aquí una cosita bueno, si me ven mucho volteando aquí a la derecha es porque yo tengo dos pantallas. Una, el televisor, aquí lo van a poder ver, en este caso, en donde está pues lo que estoy compartiendo, y otra pues el monitor que tengo acá, que lo tiene en este lado. ¿Por qué uso la pantalla grande para presentar? Porque me queda más fácil para ir mirando mientras en este lado voy acomodando algunas cositas. Entonces, entonces eso para que quede claro por si me ven volteando aquí, es que estoy mirando precisamente la pantalla. Y bueno, no siendo más, vamos a compartir entonces pantalla. Me avisan cuando la vean. Y es esta, perfecto. ¿Ahí la están viendo? Me cuentan. Ahí está cargando, ¿no? Me dicen Sí, cuando la vean. ¿Listo? Ya se ve. Perfecto. Aló. Aló.
Se me cortó un momentico. Ahí se volvió a... Ahí se salió, ¿no? Señor. Aló, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Ok, no están viendo por el momento la pantalla, ¿no? no, No, pues, Ok, la vuelvo a colocar entonces. Ahora sí las... A ver, todavía no las estoy compartiendo. listo, ¿Listo? Se escucha bien ahora y ya, y están viendo bien, ¿no? Sin problema. Listo, sí, perfecto. Entonces, vamos a empezar con, pues, el primer paso. Uno para poder pasar un examen, yo creo que cuando el examen ya es algo fijo, cuando uno sabe que tiene un momento para presentarlo y todo eso, pues lo más importante, el primer paso es conocer ese examen. Entonces hay exámenes que pues ya por el proceso, pues uno sabe que va a haber, entonces debe haber una estructura de ese examen. Debe uno conocer más o menos de qué va a tratar ese examen. Entonces eso es una ventaja para ustedes porque el que ustedes conozcan el examen va a ser una ventaja frente a otras personas que de pronto no han estado familiarizados con el mismo. Es esencial que ustedes lo tengan eso presente, porque hay una ventaja precisamente con la prueba saber de inglés. La prueba saber de inglés, tanto la Saber Pro como otros tipos de prueba, son supremamente esquemáticas, a diferencia pues de otras asignaturas. ¿A qué me refiero con eso de esquemático? A que es muy claro y no es tan ambiguo, no es tan difuso los tipos de pregunta que vamos a encontrar en la prueba como tal. Entonces, hay una estructura muy definida. Vamos a ver que claramente ustedes a primera vista van a identificar los tipos de pregunta y eso les va a ayudar a ustedes a generar estrategias. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden practicar contestando en orden, ustedes pueden practicar contestando de lo más difícil a lo más fácil, eso ya queda en ustedes. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que evalúa la prueba saber de inglés? Eso como para identificar. Entonces, para uno evaluar la prueba de inglés, entonces se tiene en cuenta algo que nosotros llamamos el marco común europeo. ¿Qué es eso el marco común europeo? Pues básicamente un estándar que mide qué tanto sabemos en cuanto a nuestro conocimiento de inglés. Eso se mide de manera cuantitativa y cualitativa. Lo cuantitativo tiene que ver con, pues, el número de puntos que saquemos. Y lo cualitativo tiene que ver con una descripción de nuestro conocimiento. Entonces, por ejemplo, si medimos el speaking, por ejemplo, que no lo hacemos en el Saber Pro, pero pues para darles el ejemplo en este caso, pues vamos a medir fluidez, qué tan rápido estamos hablando, qué cantidad de palabras podemos saber, etcétera, etcétera. La comprensión lectora, que es lo que se mide acá en esta prueba Saber Pro, se mide a partir de un nivel claro de identificación de palabras, que es un nivel léxico. Hay otro elemento que es un nivel gramatical, es decir, cómo están organizadas las palabras para formar una oración. Y hay otro nivel que se trata desde la parte semántica, que es cómo le damos sentido a lo que leemos. Eso es lo primero que tienen que tener claro. ¿Por qué es importante que entiendan eso? Porque cuando nosotros vamos a aplicar la prueba, lo que vamos a mirar es, bueno, yo le estoy dando sentido a esto, yo sí sé qué palabra significa esta, yo sí sé cómo la voy a aplicar y en qué contexto la voy a aplicar. Empecemos por ahí y miramos cómo vamos desarrollando eso. Las estrategias que voy a dar son precisamente para entender esos procesos. Entonces, para eso, bueno, entonces les decía sobre el marco común europeo. Entonces vamos a tener, en realidad en el marco común europeo se clasifican 6 niveles de desempeño, aquí aparecen 4, pero es porque son los que más o menos evalúa la prueba Saber Pro. Entonces, A1, que es básico, A2, poquito más un básico 2, por así decirlo, un B1 que es un intermedio, un B2 que es un intermedio experto, y un C1 que es un experto, y un C2 que ya es experto experto, que incluso hay estudiantes que son de lengua nativa que no llegan a ese C2. Normalmente para la prueba Saber Pro está entre un B1, entre una 2, B1 y algo de B2, unas partecitas. Si tenemos un examen perfecto, 10 de 10,
o 300 puntos de 300 puntos, como en este caso, pues se nos clasificará entre comillas en ese sentido de un B2, pero pues no es tan fiable en ese aspecto. Yo siempre recomiendo para si ustedes van a clasificarse, porque de todas maneras les va a tocar practicar algún tipo o de pronto les va a tocar hacer en algún momento alguna prueba de estado, perdón, alguna prueba oficial de inglés, tipo Cambridge o tipo americana. La idea es que pues tomen ese tipo de examen. Aquí va a pasar un gato, entonces disculparán ahí el gatico. Listo, no importa. Les decía, dos cositas ahí para que tengamos en cuenta. Entonces, siempre yo les sugiero que pues tomen, si pueden y si ven que ven la necesidad, exámenes oficiales. Entonces, normalmente los que miden más o menos B2, C1 son el IELTS. El IELTS más o menos es un nivel intermedio, ya sí es un poco más alto el FCE, pero digamos que como una primera medida, un IELTS o un TOEFL, que van por ahí en esa. Bueno, ¿por qué les decía todo eso? Porque es importante que entendamos qué nos van a evaluar y a partir de ello saber cómo vamos a abordar la prueba. Entonces, estos son los niveles, no vamos a profundizar tanto en esto. En lo que sí voy a profundizar es en la estructura. ¿Qué estructura tiene la prueba Saber Pro de inglés? Aquí se las muestro. Entonces, el módulo Saber Pro principalmente evalúa 7 partes, 7 tipos de preguntas distintos. ¿Cómo vamos a organizar nuestro curso? Nuestro curso va a tener 3 partes. La primera parte va a tener 3 tipos de preguntas. Número 1, número 2 y número 3. Partes 1, 2 y 3 se van a enfocar en un aprendizaje que vamos a trabajar hoy, que es el vocabulario. ¿Listo? Tengan presente eso. Número 1, número 2, número 3, vocabulario. ¿Listos hasta ahí? Ahora, tenemos la siguiente sesión, número 2, vamos a trabajar número 4 y número 7. Ahí vamos a trabajar aspectos gramaticales. ¿Listo? Estrategias de tipo gramatical, para que quede claro. Y tenemos después, en la tercera sesión, grupo 5, parte 5 y parte 6, que ya ahí vamos a hablar de comprensión lectora. ¿Listo? ¿Queda claro entonces cómo va a estar organizada nuestras 3 sesiones en este caso? Sí, ¿Alguna duda? señor, profe. Listo. Eso es importante. Sabiendo esa estructura, entonces, ustedes siempre que van a mirar cualquier simulacro, cualquier ejercicio de práctica, cualquier cosa, ustedes lo que van a encontrar precisamente es esas 7 partes. Y son supremamente claras. Ustedes se van a dar cuenta ahorita al inicio. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con estas 7 partes, parte 1, parte 2, parte 3. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, el ejercicio va a ser el siguiente. Yo les voy a mostrar los 3 tipos de pregunta. Les voy a dar una instrucción. Ustedes en una hoja, en un papel, lo vamos a hacer así. Esta primera parte la vamos a hacer así como a lo que tengan a la mano. Entonces, si tienen un celular, si tienen algo, alisten papel y lápiz en este caso. Alisten papel y lápiz y la idea es que vamos a contestar en este caso según lo que ustedes consideren, según las estrategias que ustedes consideren, van a contestar más o menos unas 10, 12 preguntas, un poquito menos, o un poquito más, sí, en este caso, como 12 preguntas, 15 preguntas más o menos, cortico la cuestión. Esas 15 preguntas, pues las van a hacer con su estilo, como ustedes consideren que las van a contestar. Yo les voy a dar simplemente la instrucción y ustedes van a hacerlo. Entonces, ¿ya todos listos con papel y lápiz? ¿Alguno falta? ¿Alguno me dice, profe, espere? Lo espero ahí un minutico para que consiga lápiz y papel. ¿Todos con papel y lápiz? ¿Alguno no? ¿Listos todos? Listos. Entonces vamos a empezar con esto. Yo para cada uno les voy a dar más o menos unos 5 minutos más o menos para que ustedes hagan cada parte. ¿Listo? Vamos a empezar con la primera parte. Entonces la primera parte la vamos a encontrar acá.
Fíjense ustedes, esta es la primera parte. ¿Listo? Aquí pone parte 2, pero no. El módulo 2 va a ser parte 1, esta va a ser parte 1. Entonces, ¿qué va a encontrar acá? Aquí dice, responda las preguntas 1 a 5 de acuerdo con el siguiente ejemplo. Lee las descripciones de la columna de la izquierda, esta de acá, aquí la señalo. ¿Cuál palabra de la columna de la derecha, o sea, esta de acá de la A a la H, lo pongo más chiquitico, concuerda con cada descripción? Una opción A o H se usa para el ejemplo, sobran 2 palabras más. Entonces, por ejemplo, aquí utilizaron la primera. Some people feel this way when they see spiders because they don't like them. Entonces aquí, bueno, no les voy a dar las estrategias, simplemente aquí estoy leyendo el ejemplo, ¿no? Entonces, some people feel this way when they see spiders because they don't like them. Y aquí la respuesta es la A, afraid. Entonces, esa ya está descartada. Tenemos las otras para mirar. Entonces, yo les lo dejo un poquito más chiquitico porque, pues, sí está. Ahí alcanzan a verlo bien. No, señor. Voy a poner un poquito más grande. A ver. Ahí alcanzan a verlo bien. Sí, se ve mejor. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esta primera parte. ¿Listo? Les voy a dar para esto unos 5 minutos. Un poquito menos, si pueden. Vamos a hacerlo en 5 minutos, no menos. Yo creo que 4 minutos perfectamente. Entonces, a las 8:08 ya va a estar esta parte lista. ¿Listo? Entonces van a tener ahí sus respuestas. Esas respuestas, por ahí en una media hora o una hora, las vamos a compartir. ¿Cuáles son las respuestas? Pero quiero que primero hagan esta parte. ¿Listo? Entonces, inicien. ¿Listo? Me van a disculpar que cierre un momentico la cámara. Es que tengo un problema con la batería. Entonces lo voy a poner a cargar un momentico para que puedan realizar esto mientras ustedes se concentran en esta parte. ¿Listo? Entonces les ofrezco ahí disculpas si cierro un momentico la cámara. Ahorita la vuelvo a colocar. ¿Listo? Concentrados, inicien. Se sigue viendo bien, ¿no? Sin problema. Sí, profe. Ok.
Ok, chicos, ¿listos? ¿Pudieron resolverlo? ¿Alguien falta? Si alguien falta, porfa me escribe en el chat o abre el micrófono y me dice que si espera un poquito. Y pues yo lo espero. Un minuto más. ¿Todos listos? Si nadie me responde es porque ya todos están listos. ¿Alguno falta? Todos listos, para parecer. Sí, parece que no hay ninguno que me haya contestado, entonces, todos listos en esta parte, ¿listo? Listo. Entonces, vamos ahora a cambiar, vamos a hacer una segunda. Profe, se le dejó de escuchar. Sí, lo dejé en mute. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Les decía, ahora recuerden que vamos a trabajar 3 tipos de pregunta. Ahora vamos a hacer este de acá. Porfa, en el lápiz y papel, anoten por favor la respuesta que hayan colocado. ¿Listo? Anoten la pregunta y anoten la respuesta. ¿Listo? Para cuando vayan a revisarlo. Para este ejercicio, otros 5 minutos en este caso. Entonces a las y cuarto se terminaría esta parte. Eso si pueden demorarse menos, pues mejor. Lo voy a poner un poquito más grande para que, no, esperen, lo pongo un poquito, a ver, 150. Permítanme. Bien. Permítanme un segundito que salió aquí una cosilla que no tendría que salir. A ver, vamos a entrar un poquito acá. Listo. Ya. Poner un poquito más abajito. Ahí, ¿lo alcanzan a ver bien ahí? Señor. Perfecto. Entonces van a hacer esas 5 preguntas. Inicien en este momento, ¿listo? A las y 15 vuelvo a preguntarles.
Ok, ¿listos, chicos? ¿Alguien falta? ¿Ya todos? Al parecer sí. Si alguien falta, pues queda en el chat. Me dice, espere, profe. O abre el micrófono, pero parece que todos ya. Deme un momento, profe. Listo. Le doy un minutico más, no hay problema. ¿Ahí la ven mejor la 5? ¿Ahí estás viendo mejor la 5, Alonso? Listo, ok. Listo, ¿listo todos? ¿Listo, Eileen? ¿Y listos los demás? ¿Todos listos entonces? Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer un último ejercicio. Aló, ¿me escuchan ahí? Creo que lo había cerrado. ¿Alcanzaron a escuchar la instrucción? No sé, creo que no. No, no, profe. Entonces, bueno, vuelvo y les digo. Ahora vamos con el último ejercicio. La idea es que en esto se demore más o menos lo mismo, 4 o 5 minutos, no más ni menos. Van a contestar pues de acuerdo, van a completar la conversación de acuerdo con la que ustedes consideren que es la respuesta más lógica a ese enunciado que se da. ¿Listo? ¿Queda clara la instrucción? Sí, sí. Listo, ok. Entonces, eh, 4 minuticos. Adelante. Disculpe, ¿es cuál no corresponde o cuál corresponde? ¿Cuál sí corresponde? ¿Listo? O sea, ¿cuál para ustedes es la más adecuada para responder al enunciado que está presentándose aquí? ¿Está claro? ¿Cuál es la que más corresponde, la que ustedes creen que es la más adecuada? Claro.
Ok, muchachos, ¿listos? ¿O alguien falta? Si algo que me lo escriban ahí en el chat. ¿Todos listos? Al parecer sí. ¿Listos? Ok, al parecer todos listos. Bueno, entonces ahora sí, vuelvo y aquí les prendo cámara. Pero tuve un lío con... A ver, permítanme. A ver, ¿ahí me están viendo? ¿Ahí me están viendo? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, bueno, lo que yo les mostré básicamente es una exploración de lo que se van a encontrar en su prueba Saber Pro. Alguno que seguramente habrá explorado simulacros tipo Saber 11 se va a dar cuenta que la Saber Pro no cambia en cuanto a su estructura. La estructura es supremamente similar. Mi consejo es que si no encuentran, por ejemplo, simulacros de Saber Pro, por internet, que de pronto pues quieran buscar de pronto información al respecto y pueden buscar simulacros de Saber 11 que también les va a servir para practicar este tipo de estrategias. En caso tal de que necesiten algún tipo de material con respecto a ese elemento, pues les va a servir en la prueba Saber 11 este material. Entonces ustedes se dieron cuenta de los 3 tipos de preguntas iniciales que vamos a trabajar hoy. ¿Cuáles son principalmente los elementos a trabajar? Si ustedes se dieron cuenta, el primero era un ejercicio de matching, ¿listo? Unir columna 1 con columna 2. Con opciones que sobraban, entonces tenían que tener cuidado porque habían algunas que no correspondían. Entonces ya hablaremos de cuáles son esas estrategias. Ustedes se dieron cuenta del segundo tipo de pregunta. El segundo tipo de pregunta, entonces, son una serie de avisos y hay que ubicar el lugar, el posible lugar donde podemos encontrar ese tipo de, de avisos o de señales que nos presentan. Y un tercer elemento, como pueden ver, que es cómo poder contestar a una determinada conversación. ¿Listo? Ahora, alguien me puede contestar de esas 3 tipos de preguntas que tienen en común. Es decir, ¿qué se necesita para poder contestar esos 3 tipos de preguntas? Que ustedes vean que es algo, es un factor que se repite, que es algo que está en común entre los 3 tipos de lectura. ¿Quién me puede dar una respuesta? ¿Qué creen que se necesita principalmente en los 3 tipos de preguntas que exploraron ahorita? Cualquiera que me quiera contestar, abrir el micrófono, no hay problema. Puedes buscar coherencia. La coherencia. Muy bien. ¿Por qué la coherencia? Cuéntame. Me parece interesante esa respuesta. ¿Qué me puedes decir? Porque, por ejemplo, aquí te están haciendo una pregunta, entonces uno tiene que escoger la respuesta que mejor se adapte a ella. Ujú. Eso es cierto. Entonces, esa adaptación y esa coherencia, ¿cómo la podemos encontrar en esas 3 tipos de los 3 elementos? La coherencia es esencial, pero para obtener coherencia, pues no nos debemos saltar el paso más importante, que es conocer básicamente pues esas palabras que le pueden dar coherencia a lo que estamos leyendo. Si nosotros no sabemos cuál es el significado de algunas de esas palabras, pues nos va a quedar muy complicado generar algún tipo o identificar algún tipo de coherencia entre los elementos dados. Y para eso, pues lo más importante y lo más básico, que es el vocabulario. Si ustedes no adquieren un determinado vocabulario, pues será muy complicado hacer lo que pues nuestra compañera ahorita estaba señalando, que es darle coherencia a lo que estamos leyendo en cuanto al enunciado y en cuanto a las respuestas. Por ello, les voy a presentar esto que tenemos acá. Entonces voy a ponerlo grande. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se puede ver bien? Sin problema. Sí, se ve bien. Bueno, aquí Miguel, por ejemplo, nos dice los verbos y el presente simple. Digamos que sí, claro,
para poder encontrar, pues obviamente hay que saber qué es lo que se va a dar uno en una oración. Pero todos esos verbos y el presente, pues todo eso básicamente se adquiere a partir del vocabulario. Cuando nosotros sabemos las palabras y sabemos qué tipo de palabra es, podemos empezar a encontrar algunas cosas. Entonces, ustedes respondieron ahorita esos 3 tipos de preguntas. Eso lo vamos a dejar en stand-by un momento. Y aquí les voy a presentar entonces en vocabulario qué es lo que debemos hacer o cómo debemos abordar esos elementos ahí. Entonces, empecemos por hablar del vocabulario. Entonces, para los que tengan mucho o poco conocimiento de inglés, esto les va a servir porque habrá estrategias que ustedes habrán usado, habrá otras que de pronto dicen, uy, no sabía esta, qué buen tip, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar acá con esto. Entonces, bueno, la importancia, ya dijimos para qué nos sirve el vocabulario. Entonces, el vocabulario, pues, es esencial para la comprensión lectora. Se alimentan entre sí, ambos elementos. Entre más usted lea, más vocabulario va a adquirir. Y entre más vocabulario tenga, mejor comprensión lectora va a tener. Entonces, eso es lo primero que hay que señalar. También, al momento de comunicarnos les va a servir, porque entre más palabras conozcamos, mejor fluidez tendremos a la hora de intercambiar comunicación. Y tercero, mejora nuestras cualidades de lectura. Esto sobre todo para cuando, por ejemplo, yo les decía, en los exámenes, por ejemplo, oficiales de inglés, por ejemplo, el Cambridge, nos piden mejorar, por ejemplo, el writing. El writing, ¿qué es lo que evalúan básicamente? La pertinencia de las palabras que nosotros usemos y la cantidad distinta, por ejemplo, de conectores, de enlaces, de palabras que tengamos ahí que nos pueden ayudar a entender de qué, pues, digamos, puede realizar su escrito. Entonces, lo que evalúa precisamente es la calidad con la cual ustedes seleccionan las palabras. Y eso solo se logra cuando tenemos un buen bagaje de vocabulario. Y todo eso, pues, mejora nuestras habilidades de lenguaje. Para usarlo en una prueba, entonces, ¿cuáles son los tips que yo les doy para esa prueba Saber Pro en el caso del uso del vocabulario? Entonces, vamos a hablar de 3 elementos acá. Entonces, diferentes tipos de pregunta usan vocabulario específico para diferentes propósitos. Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, que el primer tipo de pregunta, ese de matching, unir columna A con columna B, había una categoría en común de todas esas palabras. ¿Cuál era esa categoría? ¿Quién me dice? Usualmente, ¿Señor? como de usualmente las personas, cosas así, ¿no? Ya lo puse más duro porque no he escuchado. Qué pena. ¿Puedes volver a repetir? Aló. ¿Puedes volver a repetir? Porque no Sí, se escuchó. que o sea, siempre se repetía más que todo lo de usualmente, frecuentemente, cosas así. Bueno, digamos que sí, en algunos casos se usaba adverbios esos son los adverbios de frecuencia, pero no me refiero a esa parte de la columna de la izquierda, sino a los de la derecha, las palabritas que estaban ahí en la columna de la derecha, ¿qué categoría tenían? ¿O de qué trataban? Estados de ánimo. Muy bien, estados de ánimo, efectivamente. Entonces hablamos de moods, de feelings, estados de ánimo fueron los elementos a considerar en común. Entonces, lo importante es empezar a identificar vocabulario, es empezar a identificar vocabulario para unos propósitos específicos. O sea, no es empezar a buscar vocabulario a la loca, empezar a buscar palabras para llenarnos de palabras, sino empezar a buscar vocabulario que nos puede servir de manera inteligente para un determinado propósito, en este caso contestar los diferentes tipos de preguntas que nos presenta la prueba Saber Pro. Entonces, los primeros tipos de pregunta, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, usan los verbos en contexto. Sobre todo el primer tipo de pregunta habla sobre unas determinadas categorías. Entonces, por ejemplo, en Saber Pro, en el segundo tipo de pregunta, que ustedes vieron de los lugares, el enfoque en Saber 11 y en Saber Pro es lugares, es donde ubicamos
un determinado letrero de acuerdo con el contexto del lugar y de acuerdo con cómo lo trabajemos. Entonces, aquí voy a darles estrategias principalmente de adquisición de vocabulario y de identificación de vocabulario en la prueba, y luego una segunda parte que hablará de cómo utilizar estrategias para cada tipo de pregunta. Entonces, empecemos por esa parte. Vamos a hablar de estrategias a largo plazo. Entonces, para aquellos que no tienen, que tienen poco vocabulario o que tienen, pero que todavía no adquieren todo el vocabulario que pues podrían tener, vamos a hablar de estrategias a largo plazo. Entonces, el consejo que les doy a las personas que de pronto no tienen tanto bagaje de vocabulario es aprender a partir del gusto. De hecho, la mejor forma en que uno puede aprender una lengua, sea cual sea, y aprender vocabulario, es hacerlo a partir de aquellas cosas que disfrutamos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno aprende con gusto, con ganas, con buena disposición, o sea, cuando uno no aprende, cuando uno aprende más por curiosidad que por la obligación de hacerlo, empieza usted a ser receptivo con muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son mis consejos que les doy? Empecemos a trabajar en esos gustos que nosotros tenemos y empecemos a utilizar el inglés no como un fin, sino como una herramienta, como un medio. ¿Listo? Entonces aquí hay algunos consejos. Por ejemplo, ver películas. A los que les gustan las películas es muy útil. Utilicen el inglés como medio, más no como fin. Empiecen, por ejemplo, viendo una película en inglés, pero con subtítulos en inglés. Mi consejo para, digamos, trabajar vocabulario en unos niveles iniciales es empezar con películas que no requieran mucho nivel de proceso, o sea, con mucho vocabulario específico. Entonces, por ejemplo, no les recomendaría ciencia ficción, por ejemplo. Les recomendaría, por ejemplo, películas de comedia cuyos diálogos son más sencillos. Les recomendaría, aunque el drama también funcionaría porque en el drama no se usa, por ejemplo, tantos idioms que llamamos nosotros. Los idioms que son, básicamente, son palabras de la jerga dependiendo el lugar en el cual estemos mirando. Por ejemplo, uno no puede hablar de una determinada región para aprender inglés porque pues van a hablar más rápido, van a utilizar unas palabras más específicas. Entonces mi consejo es que empiecen por películas que sean un poco más de diálogo simple. Entonces, por ejemplo, las comedias, aunque hay que escoger la comedia, ¿no? Que sea una comedia no tan específica, sino más, por ejemplo, comedia romántica, que es un lenguaje más tranquilo. El drama también cuando hay un diálogo, digamos, de cotidianidad, o sea, cuando tenemos sobre todo películas de cotidianidad, esas sirven bastantes. Yo, por ejemplo, aprendí inglés escuchando música. Mi banda favorita, por ejemplo, es Pink Floyd. Pink Floyd me encantaba por el ritmo de las canciones, pero empecé a amar a Pink Floyd precisamente por su calidad de las letras. Entonces, el que tenga curiosidad de buscar, pues, qué significa cada frase, cada por así decirlo, cada estrofa en inglés, pues eso les va a ayudar bastante sobre todo a empezar a, a descubrir nuevas cosas que les puede ayudar bastante. Bueno, esto para todos, pero pues normalmente es una estrategia que usan sobre todo los aprendices más jóvenes, que ese, y no digo que ustedes no sean jóvenes, de seguro son jóvenes, aquí el cuchito soy yo, eh, ahí donde me ven, ahí tengo mis añitos. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que una buena estrategia, y bueno, y también para mi edad es válida, eh, y una buena estrategia, por ejemplo, es en aprender por medio de videojuegos. Mi consejo es que aprendan con videojuegos instruccionales o videojuegos también de historia, modo historia. ¿Por qué los de modo historia? Porque los de modo historia generalmente se centran es en conversaciones. También lo mismo, utilizar que tenga subtítulos o closed caption en inglés y que empiecen ustedes un poquito o sea, ustedes se van obligando, pero con gusto, es una obligación por gusto de qué, de ir como mirando qué puede significar cada cosa para ir pasando niveles pues en el juego que ustedes vayan a explorar. Entonces, mi consejo es que también eso sirve bastante. No se les olvide que ahí en el chat del profe Leonardo les dejó el formulario para que llenen a la asistencia de la sesión 1 de inglés. Entonces, para que porfa la llenen ahí. En ese caso, pues los que no lo han hecho. ¿Listo?
Entonces, esos tres elementos ahí nos va a servir, pero pues hay otras miles de estrategias, no solamente desde el gusto, sino también hay otras cosas que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, los juegos son muy útiles. Un juego que yo recomiendo muchísimo es el Stop. Seguramente todos han jugado Stop, pero pues, si algo así lo explico de manera general. Entonces, en una serie de categorías se les da una letra. Esa misma asistencia la llenamos los que estamos en el grupo del martes. Ah, ahí, no sé si estará Leo ahí. Leo, ¿estás ahí? Creo que no está Leo ahorita. Casi está conectado, pero creo que no está ahorita. Entonces, supongo que sí, si ustedes están en este grupo, llénenla de todas maneras. O sea, mejor que la llenen a que no la llenen. Mejor que la llenen. ¿Listo? En tal caso, igual, pues, que asistieron acá, no creo que haya problema. Ah, llénenla, ¿listo? Allí, no hay problema. Entonces, continuando con el tema. Entonces, por ejemplo, un juego que pues muchos usan es el Stop. Entonces, el Stop es una serie de categorías. Normalmente uno les da una letra y con esa letra, pues el primero que lo llene completo y que pues lo haga de manera correcta, pues ganará el juego en este caso. Pero hay muchas formas de trabajar el Stop. Entonces, por ejemplo, no se usa letras, sino simplemente el que sea más original. Por ejemplo, aquí les dan unas categorías que son más. Aquí son las categorías típicas, ¿no? Nombre, apellido, ciudad, país. Eso es lo típico cuando uno juega el Stop. Pero aquí tenemos otras formas de jugarlo. Entonces, por ejemplo, categorías. Una parte del cuerpo, un animal encontrado en tu país, un deporte jugado por hombres y mujeres, algo alrededor, something you wear, algo que usas, an English or American city, una ciudad de Estados Unidos o una ciudad inglesa, a kind of weather, un tipo de clima, a question word, una palabra para preguntar, an irregular verb, verbo irregular, un adjetivo, an adjective, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes pueden jugar con las categorías, pueden mirar y pueden decir, digamos, les aceptamos el diccionario para que empiecen a buscar palabras. Entonces, todo eso sirve. Todo eso es una estrategia que es válida y que podemos usar para mejorar nuestro vocabulario. ¿Listo? Esta es una estrategia ya no tanto desde el juego ni de pero que sí lo pueden hacer desde el entrenamiento para empezar a buscar sobre todo vocabulario que les va a servir para la prueba. Entonces vamos a hablar aquí de la estrategia que se llama campo semántico. ¿Qué es eso de campo semántico? Aquí tenemos un video, pero pues no lo vamos a ver. Igual yo les voy a pasar un video con esta misma información para que ustedes pues puedan explorar un poquito y complementar pues eso que trabajamos acá. Entonces, ¿qué es un campo semántico? Básicamente un campo semántico o una estrategia de campo semántico es utilizar una palabra y pensar en todas las palabras que estén relacionadas con esa palabra que tenemos acá. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el caso de romance. Entonces pensamos en palabras alrededor, entonces las ponemos en español y luego las buscamos en inglés que estén relacionadas con ese concepto. Entonces, por ejemplo, tenemos love, amor, rose, rosa, flowers, flores, wedding, boda, kiss, beso, candlelight, velas, dance, baile, song, canción, music, beach, playa, fairy tale, cuento de hadas, chocolate, Valentine, 14 de febrero que es de San Valentín, Titanic, no sé por qué lo colocaron, pero ahí está. Bueno, sí, se sabe por qué lo coloca, pero bueno. Entonces fíjense que todas las palabras están relacionadas con el tema. Ahora fíjense acá, hablamos de animales. Entonces hablamos de pet, que significa mascota, felino y canino. Animales que son mascotas, perro, gato, cat and dog. Felinos, tigre y gato. Caninos, perro y lobo. Entonces, si ven, de una sola palabra se pueden derivar muchísimas. Ahora, ya después les daré, digamos, algunos tips para ver qué vocabulario útil de pronto puedan buscar alrededor de. ¿Listo? Aquí tenemos otro, por ejemplo, que tiene que ver con palabras alrededor del concepto apariencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos figura o forma. Entonces, por ejemplo, si está, digamos, con sobrepeso, overweight, thin, bony, o sea, flaco, en este caso, plump, slender, slim, fat,
que todas tienen que ver con la forma de la figura del cuerpo. Stature, entonces, si es alto, tall, si es bajito, short, si es strumpling, entonces, que es con textura media, small, medium, en este caso. Tenemos color del pelo, dark, red, black, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras categorías acá, pues que ustedes pueden, claro, entonces, fíjense que de una sola palabra pueden salir miles de categorías, ¿listo? Pero lo que nos interesa es ver qué vocabulario nos puede servir. Entonces, para ello, les preparé acá. Ahorita vamos a hablar de las estrategias a corto plazo, pero quería mostrarles esto antes. ¿Qué categorías ustedes, y me parece pertinente que lo tengan en cuenta, importante, qué categorías son útiles, sobre todo que les vas a salir en la prueba Saber Pro? Entonces, places, diferentes categorías de places, ahorita vamos a hacer un ejercicio con ese, ya les voy a decir cuál. Entonces hay diferentes categorías de places, entonces podemos decir lugares de barrio, neighborhood places. Podemos decir places of the city, lugares de la ciudad. Places in tourism, lugares en turismo, que normalmente uno visita. Entre otros, entre otros. Y dentro de esos lugares también partes o zonas de esos lugares. Por ejemplo, en un restaurante podemos hablar de zonas de no fumadores. Un ejemplo. Los baños, ¿cómo se dice? Entonces, bueno, de ahí podemos encontrar muchísimas categorías y subcategorías para que ustedes la piensen. La que vimos ahorita, moods, ¿no? Estados de ánimo, feelings. Entonces, traten de buscar, hay muchísimos estados de ánimo. No se queden solo con el happy, sad, angry. Busquen que hay muchísimos. Por ejemplo, la palabra astonished. Por ejemplo, freeze. Hay muchas palabras que ustedes... Por ejemplo, ¿qué significa astonished? ¿Quién me dice? Astonished. Se las escribo ahí en el chat. A ver. ¿Quién sabe qué significa eso? Astonish. Atónito, creo que es. Atónico, atónito, correcto. Como atónito, como sin palabras, más o menos, sí. Entonces es un ejemplo. Entonces fíjense que es un adjetivo que tiene que ver con estado de ánimo, pero no es tan común. Entonces invitarlos a buscar esos tipos de ¿de qué? De estados de ánimo, porque seguramente van a encontrar. Otras categorías son más adjetivos. O sea, estos moods son adjetivos, pero busquen más adjetivos. Por ejemplo, adjetivos que hablen de la personalidad de las personas. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se dice tacaño? Cuéntenme ustedes. Tacaño, ¿cómo se dice? ¿Quién me dice? Tacaño, a ver. Tacaño. ¿Quién me dice? Tacaño, tacaño, a ver. No los veo. Muy bien. Muy bien. Fabián, ve digo, min. Ajá. Muy bien. ¿Cómo se dice, por ejemplo, egoísta? ¿Quién me la dice? Egoísta, esa es muy conocida y la usan muchísimo en este tipo de pruebas. Entonces ahí les ayudo. Selfish. ¿Listo? Selfish. Entonces, ahí para que tengan algunos elementos a buscar. ¿Qué otros elementos? Everyday tools. Entonces, por ejemplo, cosas que uno usa cotidianamente. Por ejemplo, watch. Por ejemplo, sprite. Cup, por ejemplo. Cup. Fíjense ustedes. Por ejemplo, roller, racer, etcétera, etcétera. Busquen de ese tipo de estrategias. Por ejemplo, path, por ejemplo. Busquen diferentes categorías que son más o menos desde lo común, ¿listo? Food, también la comida es como muy útil en ese aspecto. La comida también van a encontrar muchísimos contextos en este caso. Y verbs, acciones. Acciones, verbos es lo que más van a necesitar ustedes. Y es importante que se los aprendan para que pues podamos encontrar mayor parte de vocabulario, ¿listo? Ahora, vamos acá.
Estrategias a corto plazo, es decir, ya no tanto las que, ahí yo les di estrategias a largo plazo, entonces empiecen a buscar campo semántico, empiecen a utilizar el gusto, pero ahora, estrategias a corto plazo, cuando ustedes están en la prueba. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas terminan, digamos así, tirando la toalla en la prueba de inglés porque pues se estresan y entonces ven a una palabra que no conocen y empiezan a generárseles 50.000 cosas en la cabeza. Yo cómo voy a saber cuál es, yo cómo voy a saber cuál. A ver, empieza pensando esto, eso es también, o sea, todo va desde lo psicológico también. Usted ya está en la prueba, usted ya no va a saber esa palabra o ya no la va a saber, por lo menos en el contexto que usted quisiera decirle, ah, bueno, después de haber buscado en el diccionario, esta es la palabra. Usted ya no va a poder hacer eso. Sin embargo, lo que sí puede hacer, en este caso, es empezar a buscar estrategias. O sea, no se quede como en eso de que no, ya no sé qué palabra está, ya no contesto esta y pues Santa María me puntería. No, la idea es que empiece a buscar usted estrategias para poder de pronto descifrar o predecir cuál posiblemente es el significado de esa palabra que usted no sabe. Entonces, no se estrese si no sabe alguna palabra del vocabulario. Ayúdese primero con las palabras que están alrededor. Aquí decimos, use the context to help you understand the meaning. Entonces, ayúdese por el contexto. Entonces, por ejemplo, las palabras que están alrededor le pueden ayudar. Los dibujos, las palabras que están cerquita, palabras que usted conozca. Entonces, aquí dentro de las palabras que usted conozca pueden haber, por ejemplo, palabras similares al español. Entonces, lo que llamamos nosotros cognates. Con los cognates hay que tener cuidado, porque hay palabras que se parecen en español, pero que no significan igual. Les pongo el ejemplo de battery o batería. Battery y batería sí son un significado similar en cuanto a pila, pero si yo les dijera batería de instrumento musical, ¿nos serviría la palabra battery, por ejemplo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Para nada, ¿no? Para nada. ¿Por qué? Porque batería de instrumento musical en inglés es drums. Entonces, hay que tener cuidado con el vocabulario que nosotros usamos. Eso es un ejemplo sencillo. Podemos encontrar muchos. Por ejemplo, thirsty, en el sentido de que muchos lo confunden con la palabra triste, pues nada que ver. Tiene que ver es más con sediento, de lo cual pues ya hablaremos ahorita que hagamos la retroalimentación de esa parte. Mirar palabras similares. Entonces aquí podemos ayudarnos de las raíces de las palabras, ¿no? Un prefijo, un afijo y una base y un sufijo. Ayúdense también por las palabras compuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice semifinal, por ejemplo, uno sabe que habla de semi, que habla de final y que ahí les puede ayudar para identificar algunos elementos. Entonces, ayudarse de las palabras si de pronto son compuestas o si a ustedes les suena una palabra que hace parte de otra, eso también les puede ayudar. Por ejemplo, act, de actuar, react, reaccionar, y action, como tal, tiene otra similitud en este caso. Y pues leer lo que está alrededor les puede ayudar bastante en ese contexto. No sé hasta ahí, de estrategias a largo y corto plazo en cuanto a vocabulario, ¿hay alguna pregunta o algo que de pronto no quedó claro? Hable ahora o calle para, no mentiras, no calle para siempre, pero sí que de pronto en este momento aprovechemos la oportunidad para que ustedes pregunten, bueno, ¿qué estrategia me puede servir si no conozco tal palabra? Pero no sé si está claro o si les sirvieron esas estrategias. Entonces, mirar palabras alrededor, ayudarse con las palabras en inglés, mirar las palabras que están cercanas, a ver cuál podría ser el posible significado. Consejo de oro, muchachos, para los principiantes sobre todo. Nunca traten de traducir palabra por palabra porque no les va a ayudar en la prueba. Traten de predecir lo que una frase completa está tratando de decir. Lo más importante no es descifrar una palabra. Lo más importante a la hora de contestar, ni siquiera a la hora de contestar, a la hora de leer un texto en inglés, es entender el sentido de una frase. Eso es lo más importante. Y a veces no tenemos conocimiento de todas las palabras, pero podemos predecir su significado a partir de leer algunas de ellas. ¿Listo? ¿Dudas?
Hasta el momento, todo bien, todo bello, y yo que me alegro. Hasta ahí bien todo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo clarísimo. Ok, listo. Entonces, eso es lo que quería mostrarles inicialmente de esta parte. Entonces aquí yo les decía, este es un mensaje de Zig Ziglar. Entender lo que tú lees y cómo lo escuchas tiene diferentes, por así decirlo, grados. ¿Qué determinan esos grados? El vocabulario. Mejora tu vocabulario diariamente. Entonces, si ustedes, a ver, para aprender inglés, ¿qué se necesita? Práctica, 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 práctica. If I can speak English in that way, in that fluent way, is because I have the possibility to practice, practice, and practice en ese sentido. Recomiendo usar la aplicación Else Speak. La verdad, a ver, la recomiendo, pero la recomiendo cuando haya un nivel de vocabulario inicial. ¿Por qué? O sea, si usted ya tiene un vocabulario más o menos que esté pues presente en este caso, es bueno usarla. ¿Por qué? Porque el ELSA se enfatiza principalmente en poder identificar algunas frases y poder identificar cómo estamos mirando estilos de pronunciación y sobre todo la fluidez. Entonces sí lo recomiendo, pero digamos cuando ya hay un bagaje de vocabulario. Para vocabulario base, sugiero de aplicación, por ejemplo, Memrise. El mismo Duolingo también le sirve, pero el Memrise me gusta es porque es más de memoria, de ir recordando cositas a partir de juego, entonces me gusta mucho eso. Estas dos, pues son las que más yo recomiendo así a nivel general. La Duolingo ya está, como dicen, muy caspeada, pero es bastante útil, la verdad. Memrise me gusta mucho en ese aspecto. ¿Listo? Bueno, entonces esta partecita ya la exploramos. Entonces ahora, después de haber visto esto, ahora vamos a ver como tal estrategias de cada tipo de pregunta. Entonces, aquí vamos en esta parte, en este cuadernillo, vamos a esta primera parte que hicimos acá. Entonces, bueno, este es un ejercicio de matching, es decir, columna 1, columna 2, relacionar las que corresponden. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo clave? Tenemos 5 preguntas, tenemos 8, espérenme un segundito. ¿Ahí me escuchan bien? Se me había cortado un momentico el micrófono. Ok. Entonces, les decía. Entonces aquí tenemos 5 preguntas y 8 opciones. Entonces, ¿cuál es la principal trampita que nos colocan en este tipo de texto? Que vamos a tener una categoría similar y nos van a poner preguntas que pueden tener un significado en el contexto parecido. ¿A qué me refiero con eso? Entonces pueden encontrar algunas palabras, luego algunas frases que se pueden confundir con algunas que están acá. Recuerden que hay unas 2 o 3 palabras que, entre comillas, sobran, que no van a estar en ninguno de los 5 enunciados que están acá. Primer consejo que les doy, siempre verifiquen antes de contestar todo y hagan siempre 2 lecturas. Una lectura donde van contestando y otra lectura para ya responder definitivamente. En la segunda lectura lo que van a hacer es descartar que no hayan usado alguna de las palabras que no les va a servir. Entonces, siempre van a trabajar en este caso con algunas palabritas ahí que van a estar en un determinado contexto. Habrá algunos contextos que son más cercanos que otros. Entonces, mi consejo es siempre escojan en el enunciado las palabras, en caso tal de que no conozcan el vocabulario, las palabras que están más cercas a estos contextos. Segundo consejo que les doy, empiecen siempre obviamente con los conceptos que ustedes sí conozcan y dejen para al final
aquellas palabras que de pronto tenemos dudas de pronto en su significado. ¿Listo? Y pues digamos que eso es como el primer elemento. Ya si ustedes reconocen o no la palabra, pues por eso les digo que es más importante muchas veces las estrategias a largo plazo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estos son estados de ánimo. Traten de buscar sobre estados de ánimo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver estas 5 preguntas que tenemos acá y a partir de eso vamos a mirar cómo contestar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, si no conocemos todo el significado de estas palabras, podemos ayudarnos con las palabras clave. Entonces, por ejemplo, tenemos people, cry, feel, like this. Entonces, el cry ya nos indica algún elemento que tiene que ver con una pista de un sentimiento negativo que tiene que ver con la tristeza. ¿Cuál de estas opciones corresponde o está más cercana a esta definición? De las 8 que están ahí. Aquí nos responden la F. F en el chat, muy bien. Sad, muy bien. Que es lo mismo, ¿no? Un F en el chat en este caso. People often cry when they feel like this. Sad, muy bien. Es como un primer elemento a considerar. Muy bien, correcta la respuesta. Vamos con la 2. If we feel like this, we want to eat something. Entonces aquí tenemos una palabra clave. Eat, ¿no? El eat ya nos indica algún elemento ahí. ¿Cuál de las palabras que están en las 8 elementos está más cercano a ese contexto? La palabra, la letra E. Hungry. Muy bien. ¿Sientes esto cuando quieres comer algo? Hambre. Hungry es hambriento. Muy bien. Hasta ahí sencillito. Ahora, ahora sí quiero ser claro con esto. Para unos puede ser muy sencillo, para otros no. Entonces, siempre tengan en cuenta como esa situación, ¿no? Número 3. When we hate something, we sometimes feel like this. Aquí tenemos una palabra clave, ¿no? Un hate, que es odiar, por así decirlo. ¿Cuál sería la palabra que más se acerca a ese concepto de, entre comillas, odio? La rabia, exactamente. El enojo, angry. Muy bien. Entonces ahí tenemos 3 opciones claras. La cuarta, some people usually feel like this when it's hot, palabra clave aquí, hot, and need to drink something, beber algo. El drink ahí les indica un elemento. Entonces, ¿cuál palabra les serviría? Y nos dicen la G, thirsty, muy bien. El significado es sediento. Muy bien. Hasta ahí, todo muy bien. Y la quinta, a person feels like this when they need to sleep. Tenemos aquí una palabra clave. Sleep after a long day. After a long day. Entonces, ¿qué es clave ahí? Ese es el tercer consejo que les doy. Miren palabras clave. ¿Listo? Caso tal de que tengan dudas con la definición. Y efectivamente, ¿necesito dormir después de un largo día? Pues la H, tired. Muy bien, cansado. Si uno se siente cansado, pues lo que quiere es irse a mimir. Entonces, eso es claro. Eso es una forma de expresarlo, por así decirlo, para poder identificar esas partes. ¿Listo? Ahora, ya saben las estrategias. Primera estrategia, empezar por las que ustedes consideran que conocen y que pueden identificar rápidamente. Segundo, ir al contexto más cercano, es decir, el que más se acerca a ese concepto. Tercero, identificación de palabras clave. Palabras clave son palabras que les van a ayudar a relacionar las palabras con las que están. Ya cuando ustedes tienen un buen vocabulario, pues, ahora, la estrategia más importante es que desde ya empiecen a buscar palabras de acuerdo con ese campo semántico. Ese es como mi consejo que les doy. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas sobre ese primer tipo de pregunta? ¿Está clara en las estrategias? ¿Todo claro? Sí, señor. Ok. Vamos con el segundo tipo de pregunta que lo teníamos acá. Listo. Entonces, aquí el campo semántico que vamos a trabajar es el de lugares. Ahora, no es solo lugares, sino también
como dijeron por ahí, identificar con lógica, usar la lógica para identificar en qué lugar puede encontrarse. Primer consejo que les doy, busquen siempre el contexto más cercano, al igual que el anterior, al anterior elemento. Entonces hay palabras que se relacionan con ese contexto que nos pueden ayudar. Vamos a ver, por ejemplo, el primero. 25 cents per day for late return of books. Entonces tenemos aquí un precio, 25 centavos por día. Y aquí tenemos otra palabra, return of books, regresar libros. ¿Qué normalmente, en qué contexto normalmente regresamos libros? En una biblioteca, es decir, la letra B. ¿Qué hicimos acá? Predecimos sin haber leído las opciones, teniendo en cuenta las actividades que se pueden realizar alrededor de este letrero. Entonces, apliquen sus conocimientos previos en ese sentido y apliquen el sentido común y la lógica de acuerdo con esto para identificar esta parte. Segundo, all fish on sale here caught fresh from the sea today. Palabra clave acá, sale. ¿Listo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Museum, hotel o market? Sí, muy bien, market. Sencillito. Aquí, ¿qué es lo que nos está indicando, no? Sale, la venta. Y además un pez, pues es difícil como relacionarlo en un hotel y un museo. Entonces, ahí está, digamos que estuvo súper fácil identificarlo. Vamos con la 3. Please work in your math groups until the break. ¿Cuál sería ahí? Creo que Oscar tiene... ¿Levantó el micrófono? No sé si vas a preguntar algo. Oscar. ¿No puede? Oscar. Oscar, y espera que no puedo silenciar. Bueno, puedo silenciar. No sé si de pronto me puedes ayudar ahí. Que no puedo silenciarlo acá. No sé si de pronto Leonardo me puede ayudar a silenciar. Creo que Oscar no nos escucha. Oscar, ¿nos escuchas? Oscar. Oscar López. Oscar López. Oscar. Ay, no puedo silenciarlo. Ok. ¿Ya quedó silenciado? A ver. ¿Listo? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, listo. Continuamos acá rápidamente. Entonces, es aquí, please work in your math groups until the break. ¿Cuál sería la palabra clave en este letrero? ¿Cuál consideran ustedes que es la palabra clave? ¿Pueden escribirla o pueden decirla? Break. Break puede ser una. ¿Cuál otra nos puede servir? Math, ¿no? Math groups until the break. Math groups until the break. Muy bien. Entonces tiene que ver con algo que tiene que ver con lo académico. ¿Cuál de las tres opciones está más cercana desde lo académico? Hey, muy bien. Classroom. Muy bien. Eso ahí para dejarlo claro. Vamos con la 4. For floor, toys and clothes. Sencillo y fácil de identificar ese contexto. Vamos a pensar en el only. Vamos a pensar cuando van recogiendo la canastica, en qué piso vamos a encontrar determinada cosa. Normalmente, ¿dónde encontramos este texto? A, B o C. Allá les di la clave. Sí. In the department store. Muy bien, en la 4. Y vamos con la 5. Ticket office for international trains. Theater, airport o station. Station, ¿no? Ya que aquí tenemos la palabra trains que nos identifica estas partes. Entonces,
para resumir un poco las estrategias de este tipo de pregunta, tengan en cuenta identificar palabras que están acá. Ustedes ya vieron acá que muchas de las que están acá son palabras que son de vocabulario sencillo. Ahora, no se queden únicamente con eso, sino también busquen, en este caso a largo plazo, vocabulario sobre todo de lugares, campo semántico de lugares, porque es lo que les van a preguntar ahí. Por eso siempre les indico que lo hagan en esta parte. No alcanzamos a hacer la otra parte, pero se las dejo para la próxima. La próxima la vamos a hacer un Padlet acá, pero pues no alcanzo en este caso. Y vamos con la última tipo de pregunta. Entonces, que está acá. Vamos a verlo acá. Con el último tipo de pregunta. Entonces, mi consejo en este tipo de pregunta, en el tercer tipo de pregunta. Bueno, antes del segundo tipo de pregunta, ¿hay alguna duda? ¿O algo que quieran de pronto comentar adicional? Pues está todo claro. Está claro. Ok, gracias. Entonces, vamos con el tercer tipo de pregunta, que en este caso habla ¿de qué? De conversaciones lógicas. Ojo, aquí cuál es el consejo que les doy, muchachos. Hay tres cosas que ustedes deben aprender. Primera, van a contestar siempre como se contestaría normalmente en un libro de texto. ¿Por qué hago esa claridad del libro de texto? Porque es que uno podría pensar, no, pues como uno contesta en la realidad. Y no necesariamente, porque por ejemplo usted puede decir, how are you? Y una respuesta posible es, o don't bother me, por ejemplo. Puede ser una respuesta posible y es válida. Don't bother me. No me moleste ahorita. ¿Cómo está? Ay, no me moleste ahorita, no estoy bien. Puede uno tener ese tipo de reacciones en la vida real. Entonces, no piensen cómo van a contestar normalmente en la realidad, aunque pues obvio hay que tener una dosis de realidad en ese sentido, pero piensen más que todo en cómo contestarían en una conversación normal de tipo de texto. ¿Listo? Entonces, dicho esto, por ejemplo, la primera, ¿do you prefer cats or dogs? Entonces, aquí, primer consejo que ya les di, entonces contesten como si fuera el libro de texto. Segundo, identifiquen la intención comunicativa del enunciado. Es decir, si ustedes no conocen de pronto, uno normalmente eso lo haya por intuición. Pero si de pronto no conocen de pronto el vocabulario de lo que dice acá, entonces empiecen preguntándose, miren, esto es una pregunta. Si es una pregunta, la intención de ese enunciado es preguntar algo. Ahora, es una pregunta cerrada, ¿no? Empiecen a diferenciar eso. Entonces ustedes ven que es una pregunta abierta o cerrada. ¿Cómo saben que es una pregunta abierta o cerrada? Porque normalmente las preguntas cerradas de sí o no no tienen ¿el qué? Uy, permítanme un segundito. ¿Aló, me escuchan ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, a ver, entonces tenemos acá. Perdónenme que se me trabó aquí un momentico. Ya listo, ahora sí. Entonces, preguntas abiertas o cerradas. Recuerden que las preguntas abiertas o preguntas cerradas, normalmente las preguntas abiertas van a tener siempre una palabra con WH. What, qué, where, dónde, how, cómo. Ese es otro tip que les doy. Léanse todos los pronombres relativos o las palabras con WH, ¿listo? What, where, when. No me voy a detener en eso ahorita porque es algo que yo los invito de tarea a buscar, porque eso va a ser clave para entender las preguntas. No todos conocen, por ejemplo, qué es whose o qué es whom. Entonces, busquen esos significados, ¿no? Do you prefer cats or dogs? Cuando no hay un WH y normalmente empieza con el auxiliar do o das, sabemos que es pregunta de sí o no. ¿Listo? Ahora, sí o no, que puede ser también opcional, ¿no? No siempre va a ser sí o no. Porque, por ejemplo, en la 6, ¿cuál es la respuesta? La A, ¿no? Both are nice. Do you prefer cats or dogs? Ambos. Es una respuesta válida de sí o no. Entonces, ahí como para que lo tengan en cuenta. Séptima. I forgot to turn the lights off. Entonces,
olvidé, en este caso, prender las luces o apagarlas, en este caso, turn off. Otra categoría que yo quiero que manejen también ustedes, los phrasal verbs, ¿no? Que también es importante. Are you sure? Es la respuesta. Muy bien. Es la más cercana a todas. Fíjense que no es una respuesta tan común, o sea, no es que uno vaya a encontrarla tan al común, pero de las tres es la que está más cercana, ¿no? How about this? No tiene nada que ver con esto. Do it this way. No le está, aquí no están respondiendo, aquí no es una respuesta lo que nos están pidiendo. Entonces, la pregunta es pertinente para llamar la atención a lo que se está diciendo. ¿Listo? La número 8. I'm afraid my sister is sick. Afraid, miedo. Tengo miedo de que mi hermana esté enferma. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la que para ti no era clara, Angie? ¿La 7 o la 8? Aquí me dice la 7. Bueno. Entonces, cuando uno tenga las dudas de que de pronto no coincidían mucho en cuanto a las opciones, siempre sugiero el descarte. ¿Por qué? Porque muchas veces se van a presentar ese tipo de pruebas en donde las tres, ¿alguna te pareció más clara que otra o las tres te parecieron muy ambiguas? Las tres opciones. Yo sentí que las preguntas no eran concordantes con la afirmación. Sí, o sea, no, ninguna era como algo que me llevara a pensar que se podía hacer una pregunta con respecto al argumento que presentaba el punto 7. Es correcto, eso puede pasar. Entonces, eso puede pasar porque pasa mucho en las pruebas, que generalmente hay unas que, o sea, hay tres opciones que ninguna son como muy claras en ese caso. Entonces, ¿yo qué aconsejo acá? Empiecen a hacer ley del descarte y miren cuál es la que de pronto está más cercana a ese enunciado inicial. Entonces, por ejemplo, aquí descartamos el I forgot to turn, o sea, aquí sabemos que hay una afirmación en primer lugar. Olvidé apagar las luces. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la primera. How about this? Digamos, cuando uno hace esa pregunta, ¿tiene algún tipo de lógica ese how about this? En realidad, está demasiado lejos de poderle darle un sentido lógico a esa primera pregunta en este caso. La C, do it this way. Si yo digo do it this way es porque estoy afirmando algo con relación a una pregunta. Entonces, en ese aspecto, como aquí no hay una pregunta, sino una afirmación, es muy complicado contestar una afirmación con otra afirmación. Por eso, esta se podría descartarse de manera sencilla. La que más cercana está a esa parte es Are you sure? Que tiene dentro de todo el sentido de esa parte, ¿no? Entonces, olvida apagar las luces. ¿Estás seguro de eso? No es algo que sea tan común, pero por lo menos está más cerca que las otras dos. No sé si ahí te quedó claro, Ani. Sí, 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 gracias. Listo, perfecto. Entonces acá en esta parte, en la 8 ya dijimos cuál es, ¿no? La A, ¿no? Oh, I'm sorry. Súper sencillo de identificar, ¿no? La 9, let's go to the park next weekend. Entonces aquí hay que entender cuál es entonces este tipo de expresión, let's go, pues nos está indicando una invitación o un ofrecimiento. Vamos a hacer esto, vamos a tal parte. Entonces, si es un ofrecimiento, normalmente los ofrecimientos se responden de dos maneras. O, oiga, bacano, vamos a hacerlo. O sea, sí, 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 y con diferentes contextos, hay diferentes formas de contestar. O la otra es, no estoy muy interesado, no me interesa tanto. Entonces, ¿cuál de las tres realmente tiene ese contexto? La C, correcto. Great idea. Vamos al parque la próxima semana. Genial, buena idea. Hagámosle. Entonces, es como la más cercana. ¿Listo? No sé, bueno, y vamos con la 10. Can I talk to you for a minute? Entonces, aquí la pregunta que más nos da miedo entre parejas, ¿no? ¿Puedo hablar contigo un minuto? Le dicen a uno eso y uno queda como, madre. Entonces, hay una posible respuesta acá, ¿no? Que es dentro de la realidad, ¿no? Be careful, puede ser una posible respuesta y es válida, ¿no? Tenga cuidado con lo que me va a decir. Pero en este caso, uno pensaría, y aquí es donde uno tiene como esa duda, ¿no? Uno podría pensar que puede ser be careful,
aunque pues veo que ustedes no lo escogieron como opción, que puede ser of course o que puede ser just one. ¿Cuál fue el consejo que yo les di, muchachos? Que escojan siempre la que ustedes consideren que está más cerca del contexto de inglés. ¿Y cuál es? Y cuando habla, perdón, de un libro de texto en inglés. Y cuando hablamos de un texto en inglés, pues lo que vamos a tener generalmente es pues un contexto que va a ser más bien muy amable, muy, digamos, de responder de forma muy correcta con los demás. Entonces, si uno contesta just one, resulta muy impolite en este caso. La más cercana en este caso es, of course, es la que más se puede acercar en eso. No podría pensar que es la C, pero es que la C es una forma muy impolite. Usted no va a encontrar un libro de texto que respondan así. ¿Listo? ¿Que puede darse en la realidad? Por supuesto que sí, pero recuerden lo que les dije, siempre contesten como si fuera un libro de texto, o sea, lo más, digámoslo así, educadamente posible. Eso es como el consejo que les doy. Hasta acá, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Sí, señor, profe. Listo. Entonces ahora les voy a pedir un favor, pues digamos como iniciamos a las 45, no hay ningún problema, muchachos, con que la clase vaya hasta las 40. No tienen ningún problema, solo son 10 minutos para hacer la retroalimentación final. Pues, Doc, yo sí tengo un pequeño problema, por lo que, pues, ahorita estamos en semana de parciales y que reunirme con mis compañeros apenas terminara la clase. O sea, Entiendo. Entonces te puedo pedir un favor, si te puedes quedar solamente 5 minutos más para la retroalimentación final. vale, sí, señor. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la última parte que es, en este caso, vamos a utilizar el quizzes para responder estas 15 preguntas que están acá. Les voy a dar exactamente entre 10 y 12 minutos. Ojalá pues si se pueden demorar menos, pues mejor para empezar rápido la retroalimentación. Aquí les voy a dar el link. Para los que no puedan entrar, recuerden que en tal caso que tengan algún problema, traten de unirse con su cuenta de Gmail. ¿Listo? Con alguna cuenta de Gmail que ustedes tengan. Si se unen, si los deja unir así nomás, mejor. Pero si tienen problemas, traten de entrar con una cuenta de Gmail. ¿Listo? Para que no tengan problema. ¿Listo? Entonces, les voy a invitar, ya les envié el link, por favor entren y pues desarrollen esas 15 preguntas que tienen que ver. Entonces, ahí yo quiero que empiecen a utilizar las estrategias que yo pues en este momento les di. Entonces, trabajen en esa parte. Hasta ahora solo ha entrado Miguel Antonio. Sigan entrando ahí los demás. Les envié el link ahí en el chat. ¿Listo? Entonces, para que por favor entren. ¿Listo? Entonces voy a iniciar el chat, voy a mutearme, les voy a dar exactamente 13 minutos para completarlo, entonces, o 10, 12 minutos, son 14, 15 preguntas, pero se pueden realizar antes. Entonces, a las y 25 les voy a preguntar si ya terminaron. Bueno, ahí se puede, ahí no tengo que preguntarles, ahí se ve si ya terminaron. ¿Listo? Entonces inicia el quiz. Y voy a cerrar la cámara para seguir llenando la batería porque si ya se me va a descargar, ¿listo? Entonces iniciamos.
Ok, chicos, vamos terminando el quiz. Doy un minuto más para los que faltan. Working on weekend like usual. Off in the deep end like usual. Creo que hay un micrófono por ahí abierto. Creo que es de Nesca Valentina. Creo que es. Hola. Hola, cuéntame. Ah, no, nada, es que la internet se me va y así entonces. Y se vuelve a abrir el Zoom. Ok. Ok, entonces, listo. Cierra entonces el quiz, porque ya no hay tiempo. Sé que alguien me contestó después, pero pues no alcanzamos a trabajar esa parte. Entonces, vamos a ver. Entonces, acá cerramos el quiz. Listo. Y vamos a hacer una retroalimentación rápida. ¿Listo? Ya con esto terminaríamos. Yo creo que incluso acabamos antes de lo que hemos dicho a las y 40, pero vamos a hacerlo antes. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí las preguntas. Entonces vamos acá. Primera pregunta. Bueno, entonces como vimos ahí en esa parte, pues el campo semántico que trabajamos en esta parte, pues es clothes, ¿no? Prendas de vestir o accesorios dentro de esas prendas de vestir. Entonces aquí tenemos la primera pregunta. A woman carries her things in one of these. Aquí la palabra clave es cargar sus cosas. Y la respuesta es handbags. ¿Listo? Siguiente. Many girls wear this when they don't want to wear trousers. Entonces, trousers, palabra clave. Cuando no quieren usar pantalones, pues ¿qué se ponen? Mujeres en este caso, bueno, aunque eso es bueno, eso ya es una cuestión de género, pero pues entrando, digamos, en la cotidianidad de la pregunta, pues la respuesta más cercana en este caso es skirt, que significa falda. Siguiente. With this, your neck won't be cold. Palabra clave acá, neck, cold. Tu cuello no estará frío. Scarf, bufanda. ¿Listo? Siguiente. When people can't see well, they need them. Glasses, gafas. Palabra clave acá, no poder ver bien. Ellos necesitan ¿qué? Pues gafas. En este caso, glasses. Entonces, campo semántico de ahí. Accesorios. These are for your feet. Feet, palabra clave, pies. Socks. Medias. Calcetines. Que llamamos nosotros. Hasta aquí de esa parte, ¿hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Algo para adicionar de esa parte? ¿O todo claro? Todo claro. Ok, listo. Ahora vamos con la sección de signs, de avisos, en este caso. Draw line to complete this name and color it. ¿Dónde puede ver estos avisos usted? Entonces aquí tenemos on a rock, on a test, on a bookcase. Entonces, draw a line to complete the snake and color it. Entonces la respuesta correcta en este caso, como podemos ver en esta parte, es... Ay, permítame un segundito. Perdón acá. Ok. Entonces la respuesta más cercana, pues en este caso que nos están dando una instrucción, pues es on a test. Rock significa alfombra y bookcase, en este caso. A ver, ¿quién me dice el significado de bookcase?
tengan en cuenta la palabra, lo que yo les decía, la palabra compuesta, ¿no? Bookcase. Case normalmente es un elemento de guardar y book, pues libros, elemento de guardar libros. Entonces el significado es estantería. ¿Listo? Entonces normalmente, on a test. Siguiente. Those with appointments to see the nurse should wait there. Palabras claves acá, appointments, cita, y nurse, enfermera. Campo semántico cercano, hospital. Sencillito. ¿Dónde puede ver estos avisos? Entonces, free post, no están here. Entonces estará más complicada, ¿no? Entonces acá, tenemos que tener en cuenta la palabra free post. ¿Listo? Free post normalmente hace referencia a algo relacionado con el servicio postal. ¿Listo? Stamp hace referencia principalmente a sellos de sellos postales, o lo que llamamos nosotros las estampillas, básicamente. El campo semántico más cercano de estas tres es envelope. ¿Significado de envelope? Sobre. Entonces, el que está más cercano en esta parte es ese. Entonces, no se necesita aquí alguna estampilla, un sobre, normalmente. Esa no estaba tan fácil, porque el contexto de nosotros ya no está tan cercano, por ejemplo, con la parte postal en físico, pero es importante que ustedes miren también ese vocabulario. 46 seats, no standing. Como en los viejos buses, servicio ejecutivo no se permiten pasajeros de pie. Bus. Wash by hand, maximum temperature 40 grade Celsius. Esa era de trampita, ¿no? Entonces, ¿qué tenía trampita? Los tres elementos del campo semántico tienen que ver con algo de lavar. Sin embargo, usted ve este tipo de elemento y usted lo que mira es que es una etiqueta. La etiqueta normalmente le dice lave a mano, lave a lavadora, a una máxima o a una mínima temperatura. Y la respuesta sería la B. Es la más cercana de las tres. En una etiqueta de ropa. Estas de acá no están tan cercanas a esa parte. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿O está todo claro? Todo claro, ¿no? Ok. Y vamos con la última parte ya para terminar. Las de conversación. ¿Listo? Grandma, shall I hold those bags for you? Entonces, aquí es un ofrecimiento de ayuda. La más cercana, pues en este caso es that's fine. Como la mayoría contestó bien en esta parte. How much is that umbrella? Palabra que va acá. Umbrella. ¿Listo? Ah, no. Más que umbrella, esta pregunta. How much? Normalmente las palabras clave en intercambio de preguntas, en preguntas perdón, en este tipo de pregunta de conversaciones lógicas, las preguntas, el how much. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuánto cuesta? De las tres, la única que tiene un precio exacto es la B. $50. Siguiente. I hope Andrew will get the sur. Entonces, en este caso, la intención comunicativa es como de deseo, ¿no? El deseo que tienen de que Andrew, pues, esté pronto acá. Y aquí la respuesta más cercana es la C. I'm sure he will. Aquí nos podemos ayudar de los tiempos verbales. Si aquí utilizamos un will, generalmente la respuesta va a estar en ese mismo tiempo. El resto no están cercanos a eso. Entonces, eso nos puede ayudar también cuando tengamos duda en cuanto a vocabulario. I hate basketball. I do too. Odio el básquetbol. Yo también. Es la más cercana en cuanto a ese contexto. Whose jacket is this? Esta pregunta, ojo con la pregunta, el whose, ¿de quién? ¿De quién es esta chaqueta? La respuesta más cercana es I'm not sure. No sé quién será. Busquen a ver. I don't think so. No está cercana a la respuesta y you're wearing it tampoco. El whose es la palabra clave en este caso. Listo. Ahí ya terminaría pues esta parte. Entonces, mis consejos para finalizar esta sesión. Y como dije, pues no me voy a extender más de las 40, pues en aras del tiempo. Primero, vocabulario. Miren vocabulario. Miren estrategias de campo semántico. Fíjense en esas categorías útiles que les nombré. También ropa. Ropa también es uno que se usa muchísimo. Animales, adjetivos, todas esas categorías
empiecen a buscarla de a poquito y empiecen a desarrollar con ello mejores identificaciones de vocabulario. Y segundo, traten de identificar palabras clave y no se queden solo con la primera impresión, sino también identifiquen otros elementos útiles como son, por ejemplo, las preguntas, estas intenciones comunicativas de WH, que uno está preguntando, uno está dando ciertos tipos de intenciones como por ejemplo deseos, gustos, preguntas, solicitar favores. Entonces piensen siempre en la intención comunicativa en este último elemento. Chicos, yo por intermedio del profe Leonardo les voy a facilitar los videos donde pueden repasar pues parte de esta lección y también otros elementos que tienen que ver con material bibliográfico. Entonces, para que estén pendientes ahí, pues en la plataforma que pues estén usando con el profe Leonardo o que el profe Leonardo si se los pasa directamente, pues ahí estará entonces pendiente. Chicos, no es más, espero les hayan servido estas estrategias. El siguiente va a ser mucho mejor porque ahí ya vamos a hablar desde lo gramatical. Entonces hay estrategias desde lo gramatical útiles que les va a ayudar bastante. No sé si hay alguna pregunta o todo está claro. Si no es más, pues agradecerles muchachos. Espero aprovechen la noche, espero aprovechen este curso y que pues los tips que les he dado les sirva desde la parte del vocabulario. Aquí no se obtiene tanto, pero sí a largo plazo les va a servir bastante. ¿Listo? Agradecerles. Y es que estén muy bien. Una feliz noche. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias a Muchas ustedes. gracias, buenas noches a todos. Hasta pronto. Espero que estén bien. Nos vemos la próxima clase que los tips van a ser aún mucho mejores que estos. Entonces, Muchas gracias, profe. Feliz noche, compañeros. igualmente, feliz noche. Hasta pronto.